Estamos en el gran programa El Perro y el Gato. No solo va a ser el mejor programa, sino el más polémico, por razones obvias. Cada uno de los presentes hoy día representa sectores muy importantes de nuestra economía. Don Carlos Amín representa al sector agrícola, manufacturero, industrial, tiene de todo dentro de su propia empresa. Después estamos con don Juan Araya, conocido por razones obvias, maneja la razón de Camioneros de Chile, que discute con uno del sur que no te gusta mucho, pero hay que darle espacio. Y Michel Faure, que es un tema, para mi opinión personal, súper importante para el país. Y tenemos que de alguna manera privilegiar el capital humano, y este tema va a ser el gran tema que vamos a discutir al inicio del programa por razones obvias. Hubo una gran campaña hace unos 30 años atrás en defensa de los productos chilenos. Efectivamente dio buenos resultados, pero hoy día se requiere aún más. Se requiere que los productos de muy buena calidad se abran los mercados nacionales por la vía de las compras en las grandes tiendas, que a veces creen que por ser productos importados es de mejor calidad, y no es así. Y para eso le damos la palabra a Carlos Amín. ¿Qué le está pasando en su realidad en un producto que él lo vende? Escuchen bien, y por favor vuelven a repetir. Sí. En 35 países lo exporta. Y va aquí a las grandes tiendas en Chile y se lo rechazan a veces sin haberlo siquiera probado. Para mí es una vergüenza. Es una vergüenza de esa gran tienda y también una vergüenza de aquel trabajador que toma la decisión inadecuadamente. ¿Cuál es tu experiencia, Carlos? Bueno, primero saludarlo y agradecerlo y ayudarle a mantenerse joven con un aceite rosa mosqueta, regenerador celular para la piel. Pero esto ocupa re poco espacio en el campo. No, pero hemos mandado a cambio de lleno. La rosa mosqueta para muchos es una maleza. Para nosotros es un producto de belleza que lo descubrió mi padre hace 50 años, el primer productor de rosa mosqueta en el mundo. Yo llevo 45 años en la compañía con mi esposa y mis hijos y próximo nieto ya como profesional técnico. La idea es darle valor agregado a lo que alguien llamó maleza, que es un producto de belleza, un producto saludable. Pero nadie es profeta en su tierra, porque vender en Chile es el mercado más difícil del mundo para nosotros. El costo de publicidad de punto de contacto, el más caro en el mundo, es Chile. Y para qué hablar de Concepción, de donde yo soy, más difícil. Porque vender en China, en Japón, en Corea, en los duty free, los aeropuertos, por ser un producto orgánico, halal, cruelty free y vegano, se ha ganado su espacio. Pero aquí en Chile buscan la rentabilidad al centímetro cuadrado. Y esa rentabilidad, las grandes cadenas marginan un 40 o un 50%. Cuando compran en China algo que dice ser un producto bueno. Tiene una bonita apariencia y seguro hay muy buenos, pero también hay muy malos. Y no siempre se trae lo mejor. Entonces la persona compra con la expectativa de que está comprando un buen champú o una buena crema y no lo es. Y incluso no tiene ni siquiera registro de salud pública algunas. Y se venden en la calle otras. Perdón, eso es competencia desleal. A mí, opinión personal. En el mundo, si a ti te exigen ese certificado, sí, ¿y por qué no se lo exigen al otro? Porque es más fácil traerlo así nomás, y se margina más. Pero, a ver, porque tienen compradores, ellos tienen compradores en los países de origen y compran muy barato porque compran grandes volúmenes. Hoy día, nuestro amigo Edmundo Brown, agente de aduana, me trae unas máquinas porque empezamos a darle valor agregado a papas prefritas, que hoy día las que ustedes consumen son de Bélgica, Canadá, Holanda, Brasil, no hay de Chile. Nosotros vamos a ser los primeros. Trajimos una planta completa, llegaron los equipos y el costo de internación me mató, me fui de espalda. Dije, pero no es posible que el costo de internación de una máquina puntual que viene en un pallet sea más caro los derechos de internación, no el IVA. Costo cero, arancel cero que viene de China. Pero los costos de puerto, de bajada, de subida, de cambio de bodega, es más caro que el producto. El equipo costó $1.400, una sola máquina,
y gasto de puerto 2 millones de pesos. Y usted está loco, llame al mundo. Esto no es posible. Así funciona el puerto. Entonces, ¿quién se beneficia de eso? Las grandes cadenas que traen grandes volúmenes, donde el costo fijo es el mismo, para 10 contenedores o 5 contenedores, un contenedor o un palet. Pero a mí me mata, nunca más puedo importar. Entonces, pero ¿cuál es la solución de eso? Porque siempre hay que plantear... Mirar teniendo en consideración el derecho al desarrollo de uno chico. Debemos coexistir. Afuera en el mundo a mí me exigen, o el mercado prefiere el producto local, porque no contamina los mares con la traída en barco, porque no contamina los aires con el consumo de gasolina en los aviones y porque tiene menos logística. Claro, mi amigo Juan no usa camión dentro de Europa, porque el de Alemania prefiere comprar producto alemán, porque saben que es bueno y que es competitivo y es de calidad y es garantizado. Aquí en Chile nos gusta lo importado, que ojalá diga Made in USA, Made in Italy, Made in Japan. ¿Y por qué el chinito que pasa por el aeropuerto compra y se lleva todo lo mío? Porque allá vale 10 veces el valor. ¿Por qué estoy en el Hard Rock Café en República Dominicana o en Panamá? ¿Por qué estoy en la cadena Meliá, los hoteles en Centroamérica? ¿Por qué estoy en los duty free en varias partes del mundo? ¿Y por qué no estoy en Falabella, Ripley, Almacenes París? Porque me cobran por centímetro cuadrado. En grandes cadenas farmacéuticas, 2 códigos. Yo tengo 35, ¿no? 2 no más. Entonces nos patean en el suelo. ¿Qué estamos haciendo? Creando canales de comercialización directos. A través de internet, a través de empresas por catálogo, empresas de puerta a puerta. Pero eso atenta contra una lógica de encadenamiento productivo, manufacturero y comercial. Nosotros hemos desarrollado hacia atrás para que pequeños productores mapuche o de la agricultura floral campesina tengan 1 hectárea plantada en las hierbas medicinales, las frutas que yo compro. Importante. Precioso proyecto. INDAP, 0 pesos para esos pequeños productores. Corfo, 0 pesos. Cercotec, 0 pesos. Todo queda a los consultores pegados. Se lo he dicho, no a este gobierno, a 3 para atrás, en los viajes presidenciales, en las reuniones. ¿Por qué no llega la plata al pobre? Nunca llega. Se queda pegado entre medio. Y eso tiene molesto al país completo. Yo he estado en el Partido Comunista en China, en la puerta. Me he sacado fotos con la placa del Partido Comunista. Y si ese comunismo estuviera en Chile, yo firmo el Partido Comunista. Pero aquí no entendemos nada, pues. Aquí queremos que todo sea del Estado, donde hay mucha gente muy buena, pero parece que hay más gente que no sabe que está ahí. Y como no saben, dicen no se puede, rechazado, empieza la permisología y vamos perdiendo proyectos como el de Sinovac. Sí, pero oye, la permisología sigue de hace bastantes años, es injustificado de cargarle la mano solo a un gobierno. Yo no estoy diciendo que no, pero déjame terminar la idea. Que existe. Déjame terminar la idea. A mí me da rabia, porque yo soy viejo, ¿verdad? No puede ser que el Congreso de este país lleva 12 años, pero 12 años discutiendo el asunto de la AFP. ¿Tú lo hayas lógico? ¿Qué es eso? ¿Permisología? ¿Qué cosa es? Te digo lo que es. Sobra la mitad de la gente que está en ese Congreso. Porque empiezan otros acomodines que son más importantes que lo que están haciendo. Pero vamos a otro sector ahora. Vamos al sector. Mi sector ya. Es una bendición de Dios que exista. La mujer, hasta en pandemia, se sacaba la mascarilla, se metía a los labios y se volvía con la mascarilla. No. Y toda la industria cosmética hemos trabajado y hemos vendido y hemos vivido eso. Nosotros tenemos que reinventarnos produciendo alcohol gel, alcohol neutralizado, con cobre, con jabones líquidos y una serie de cosas, porque la farmacia no compraban. Porque ¿quién salía al centro? Sí, pero fíjate que tenía una idea brillante en su época, Carlos, y pareciera que la sacó, que uno podía leer los ciegos. Los ciegos. El sistema Braille. Tenía el sistema Braille en los estuches. Sí. ¿Y por qué lo sacaste? Porque eso yo lo consideraba. Puede ser que son muy pocos los ciegos, pero efectivamente es una señal que uno está dando. Considerar los que existen, sí. Y es parte en varios productos nuestros está eso. Todavía está. Ya. Y el otro día cuando me lo comentaste, le pregunté a mi hijo, ¿y por qué esto no está? Pero si tú lo tocas aquí atrás, ahí está, mira, tócalo, ahí está, ¿no? Tóquelo aquí, mire. Tienes toda razón, mira. Tóquelo esto. Sí. Como a trasluz, tóquelo. No pase el dedito por encima. Uno no tiene la sensibilidad. Pero está el producto, está el código Braille. Me dijo, mamá, pero mira. Discapacitado pero está. Pero esto hay que resaltarlo. Fíjate que ese tipo de cosas son buenas publicidades porque son cosas constructivas para el país. Sí. Vamos al segundo sector que para mí uno de los sectores más importantes porque moviliza
y pones todos los productos en un país que es largo, extendido, que no es fácil, parece, manejar esa situación del transporte. Estaba leyendo el otro día en el Mercurio, parece que existe un cierto grado de dificultad, que ha bajado mucho el manejo de los camiones en el país. ¿Cuál es la razón? ¿Ha caído la demanda? Mira, hay dos factores. Cuando está bien el transporte y todo se mueve, en la pandemia nosotros nos fue muy bien. ¿Pero por qué le fue bien? Porque todo se movía en camión. Si todo se mueve en camión, sí. Todo en camión. Y ahí empezaron a comprar algunos más camiones. Entonces de repente un camionero que tiene 2 camiones, de repente tiene 4 y queda, después se vuelve la normalidad, o ahora en este periodo en el cual se ha bajado el transporte de carga, que sigue con la agricultura en verano, sigue. Pero el tema de nosotros en el fondo, que de los 40.000 empresas de camiones, hay 30.000 que son MIPYME, o sea, facturan 5.000 UF en el año un camionero. Entonces, su camión, ¿cómo en es? su camión. Entonces, hay grandes que manejan la carga y se la dan al tercero. Y ahí se lo sientan, como comúnmente se puede decir. No lo presionan, le bajan los precios. No le ponen las tarifas, le cortan la cola, o no le pagan a 30 días, sino le pagan 60 días, etcétera, etcétera. Por eso nosotros tenemos la confederación que cumple este año 70, el 15 de diciembre cumple 70 años, que se fundó con la presencia del general Ibáñez, para lo que vamos a tener que hacer un gran festejo, vamos a hacer un programa especial de los camioneros. Entonces, vamos a traer a todos los viejos y ojalá que y lo otro, la asociación gremial. 70 años, ¿sabes lo que son 70 años de una asociación gremial? Son muchísimos años, perdón. Y 70 años que hemos pasado de todo. Hemos hecho paro, no paro, han habido líderes, qué sé yo. Sí. Hemos sido parte de la historia. Sí, pero te puedo corregir, y tú me corregiste en una oportunidad. Nunca los camioneros han tomado los caminos. Eso me lo dijiste tú. En esa época, en el 73, 72, todo eso, los camiones no se tomaron los caminos. Se hicieron campamentos y no hubieron camiones en la carretera. Entonces costaba mover la carga. Y en esa época era ferrocarril el que movía la carga y tú llegabas a las estaciones. Y ahí llegaban los camiones a buscar la carga. Pero lo que hemos hecho es el tema de la sociedad, que es muy importante, en que las asociaciones gremiales, por ejemplo, en tal hay 50 camioneros, forman la asociación gremial y trabajan con las empresas del sector en forma grupal. El camionero en forma individual, así, o en manos de terceros, tiende a desaparecer. Pero te puedo hacer una pregunta indiscreta, ¿verdad? ¿Por qué no se unen? Porque si efectivamente que un camionero grande que tiene capacidad de negociación con las empresas grandes y contrata al chico, el chico debería estar haciendo el peso a través de las asociaciones gremiales, porque las asociaciones gremiales el chico se hace poderoso, se hace importante. Pero hay un problema entre nosotros, que el camionero y como muchos otros sectores pymes somos individualistas. El tipo quiere un llanero solitario. Es como el taxista. El taxista ha ido desapareciendo o con problemas, ha tenido que meterse al Uber. Pero en el caso de nosotros es mucho camionero, gente que compra camión o hereda el camión, pero quiere él manejar la carga, manejarlo, y no sabe nada que si no se están organizados tiende a desaparecer. No tienen las redes. Oye, pero una pregunta, ¿no le puede suceder a los camioneros que se establezca un sistema Uber en los camiones? Porque efectivamente está exactamente dentro del tema, porque si de repente hay camiones que vienen sin carga, vacío, le conviene cargarlo al costo que sea, sí, pero subir algo al mercado. Sí. Hay algunos Uber que están funcionando, algunos terceros, pero muy poquito. Como el concepto Uber en los camiones. Claro, pero son tipos que después no le pagan. Todo. La idea que se está trabajando en la Confederación es tener un Uber en la Confederación. Que sería lo ideal. Lo ideal, para poder hacer un trabajo. O sea, la Confederación como una garantía de pago de que claro, no, y nosotros manejamos el seguro y todo. Nosotros manejamos todo el aparato. Estamos trabajando en eso. Tenemos que convencer a los viejos, pero vamos a partir con un grupo de camiones, porque hay camiones que van a Antofagasta, están 5 días esperando carga y aparece un cortacola. ¿Qué significa cortacola, perdona? El que busca carga. Entonces y te corta, qué sé yo, un flete de 1 millón, te corta 300.000 pesos para él y te deja el restito.
Claro, él con 300 paga benzina y todo. No paga nada, no tiene nada. Entonces el tipo puede que llame por teléfono, por cualquier cosa y se le da la carga. Entonces el tipo no puede llegar a Arica, por ejemplo, llegan camiones y esperan que alguien los cargue con tomate. Entonces los van estrangulando. Entonces si tuviéramos un sistema de esta manera, el camión cargó tomate, ya sabe que va a cargar tomate u otro producto y se va a venir cargado para acá. Entonces, eso requiere un programa. Estamos trabajando en eso. Una aplicación. Estamos trabajando en la aplicación, estamos estudiándolo, porque el Estado no. Uno de los problemas que tenemos es que cuando cambian los gobiernos llegan jóvenes con muchas ganas, pero no conocen la calle. Entonces la calle es distinta a la teoría. Sí. Lo mismo pasa con el capital humano, estábamos conversando eso. Sí, pero yo creo que el capital humano requiere de un aspecto muy, muy especial, porque todas las empresas, el 90% del caso tú lo mencionaste, son empresas familiares, ¿verdad? Entonces, efectivamente, mira, una vez se lo escuché a un dirigente sindical. Pueden haber empresas sin máquinas, pero jamás sin hombres. No existe ninguna empresa, porque si no tiene hombre no es empresa, ¿verdad? Entonces siempre pueden haber sin máquinas, pero jamás sin hombres. Y el capital humano debería ser una de las prioridades número 1 de cualquier país, porque cuando ese capital humano está tranquilo hay paz social, y cuando es paz social hay competitividad en el país. Funciona todo. Y tú que estás en un rubro que es la capacitación, que yo creo que es fundamental, porque hoy día el conocimiento es clave. O sea, hoy día el conocimiento es clave. Justamente, como no teníamos el gusto de conocer a Carlos, yo le contaba que había comprado justamente de sus productos sin saber que era chileno inclusive, porque este producto afuera es más reconocido. Tenías tú toda la razón, yo lo compré en un Duty Free y una crema de caracol que tienen ustedes para las cicatrices. Me acuerdo que me caí en moto, así que tengo varias operaciones en el cuerpo que me han ayudado tus cremas. Pero ese no es para la cabeza. Pero no me pegué en la cabeza. Sabía que me Hasta que me lo dije. Entonces, exactamente. Así que súper buena crema y justamente esto es el tema del capital humano. En Chile no valoramos el capital humano, esta innovación, este tema de generar trabajo, justamente asociado a productos que son naturales, orgánicos, y eso tienen el tema del capital humano. Muchas veces no nos creemos el conocimiento que tenemos, y esto genera empleo. Un producto nacional genera empleo cuando uno tiene el conocimiento, y ese empleo o este producto se tiene que trasladar, y cuando se traslada y se mueve, movemos la economía, y ese traslado también genera empleo. Entonces ahí es donde el ciclo se complementa con la capacitación, porque, por ejemplo, conversábamos con Juan Araya que hoy día tenemos un déficit de choferes, por ejemplo, de camiones. 15.000. Entonces 15.000 decía Juan. Entonces tenemos ahí un desafío como país también, de en vez de estar capacitando, como muchas veces nos pasaba con política de gobierno, peluqueros, lonquimay, debiéramos estar todos enfocados en capacitar más choferes, certificarlos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una vinculación que muchas veces uno no ve del conocimiento, el capital, la inversión en el capital humano, para que esto se generen más empresas como esta, más productos nacionales que nos enorgullezcan en el extranjero, y que además tengamos la posibilidad de no solo tener camiones, sino que no tener camiones estacionados, sino que tener choferes que los pongamos ahí. Más conocimiento, más empleo, mejor economía, más paz social. Eso es una cuestión que es una lógica de microeconomía, macroeconomía. O sea, es evidente, pero muchas veces nos pasa, no sé si por la burocracia que tú siempre comentas, Roberto, por el tema de los permisos asociados que tú comentabas con el tema de la aduana, que no nos damos cuenta, y es una cuestión tan obvia que de repente da un poquito de impotencia no caer en cuenta. Sí, pero yo quisiera hacer un mea culpa. Oye, esta cuestión hay que hablarla. Tú siempre tienes la culpa, a calzón quitado, ¿verdad? A calzón quitado. Efectivamente, en nuestro país la capacitación es un subsidio del Estado, ¿verdad? En la ley habla de franquicia tributaria. Yo odio la palabra franquicia tributaria porque no es franquicia tributaria. Y este subsidio del Estado, si uno hace el cálculo, teóricamente deberían, si fueran 100 millones de dólares, se están usando 30 millones de dólares. Corrígeme si estoy equivocado en mi estadística. No, está 30%, 32%. Eso, yo me pongo colorado y me da vergüenza como empresario. Yo quiero reconocer eso. Porque efectivamente, si yo tuviera 10 hijos y me regalan la educación de mis hijos, escuchen bien, y yo lo digo en todos los programas, me regalan la educación de mis hijos, yo dejo 7 analfabetos. Yo dejo 7 analfabetos. Y utilizo solamente el para 3 para que de alguna manera se eduquen.
Eso el mundo empresarial no debería suceder. Si este país que tenemos que vivir y convivir, ser eficiente el sector privado con el sector público. No puede ser. Esa competencia permanente que tenemos todos los días, que el sector público es malo y que el sector privado es bueno. No, los dos tienen que ser buenos. Y nosotros también tenemos nuestros pecados. Este para mí es un pecado mortal. No, sin duda, porque... Es un pecado mortal. Y sucede que todos los años se compite. Por ejemplo, el caso de los 15.000. Yo creo un gran desafío capacitar a 15.000 choferes nuevos, conductores nuevos. Porque yo en una oportunidad, y corrígeme, visité Turbus. Oye, tiene una inversión Turbus para capacitar a trabajadores claro, tienen simuladores, campos de prueba, tienen una inversión como los aviones. Igual de sofisticado. Entonces ellos han invertido en eso y es digno de reconocérselo y decirlo en pantalla para que de alguna manera se prefieran los Turbus, porque uno va en un Turbus seguro, porque la persona que se le enseñó correctamente. Eso, ¿cómo se puede corregir? Porque eso es un pecado nuestro. Es por mala información, porque de repente yo escucho a empresarios que dicen que no existen los cursos. Yo digo, no, los cursos los pueden hacer. Incluso pueden diseñar. Por favor, explícale, porque para mi opinión personal, en eso tenemos que corregir. Mira, en eso también hay un muy buen punto que plantea Roberto, que es una deuda que tenemos como país, porque generalmente nosotros siempre nos quejamos que la cultura, etcétera, etcétera, pero efectivamente todos los empresarios en Chile pueden destinar hasta el 1% de la franquicia tributaria, de sus remuneraciones anuales, como franquicia tributaria. ¿Qué es lo que les permite eso? Que si usted, por ejemplo, va a pagar 500 millones de impuestos y destina el 1%, que serán 50, paga directamente 450 millones. Es decir, todo lo que usted invierta en capacitación lo recupera directamente de la línea final del pago de impuestos. Es decir, si invierte 3 millones, va a pagar 3 millones menos de impuestos. Entonces, tenía razón. Pero ¿te puedo corregir? Por supuesto. Si uno tiene pérdida, también le llega un cheque por 3 millones. Exactamente. Le llega un cheque por 3 millones. Este dinero, entonces no hay ninguna razón de no hacerlo. Exactamente. Este dinero nunca se pierde y esa es la gracia del sistema, porque lo que se invierta en la capacitación de los trabajadores, el Estado o lo devuelve o se lo descuenta de los impuestos. Muy buena corrección, Roberto, por eso usted es mi gurú y siempre me corrige lo mismo. Sí, siempre. Exactamente. Entonces, es una herramienta muy eficiente. La gracia de esto además es que el empresario es el que decide en qué capacitar, cuándo, en qué modalidad. Podría ser e-learning, presencial, blended, a través de tablet. Hoy día la dinámica de la capacitación es muy... Blended es que está mezclado lo presencial con lo e-learning, por ejemplo, que es una mezcla, que tú puedes tener sesiones presenciales y otra a través de internet. Entonces, esta es una franquicia tributaria que se puede ocupar. Usted, señor empresario, si nos está viendo, tiene hasta el 30 de diciembre para hacer un aporte a cualquier OTIC, cualquiera sea. Si lo hace pro forma, mejor todavía, porque hace muy bien atendido, pero lo puede hacer a cualquier OTIC y eso le va a permitir capacitar durante todo el próximo año a sus trabajadores. Y usted va a decir en qué, cuándo, cómo, de manera tal de mejorar el conocimiento específico. Entonces, claro, nos quejamos, pero a veces como empresarios no hacemos todo lo que podríamos, porque esto, como decía Roberto, es un subsidio. Y además, si es que inclusive no se gastara ese dinero por alguna razón, como nos pasó en la pandemia, conversábamos con Juan que este año el CENSE está analizando una modificación del reglamento que nos va a permitir capacitar a la PYME, que sería un súper buen tema porque todos estos excedentes que genera el sistema van a poder ser destinados a la PYME para que la PYME capacite, que muchas veces queda afuera, o porque no tiene los recursos, o porque no puede sacar a los trabajadores, tiene una complicación adicional, pero este año, si Dios quiere, vamos a tener una muy buena performance para la capacitación de la PYME el próximo año. Así que, pero lo que ha pasado con el famoso 1%, eso lo toman las grandes empresas. Ayer tuvimos el lunes tuvimos el ENAPE del seminario de las pymes, el 98,5% de las ventas las hacen los grandes empresarios. El 1,6% lo hacen las pymes. Y tenemos el 50% de los trabajadores. Y esa diferencia, antes teníamos el 15% de venta, hoy día estamos vendiendo el 11%. Entonces, como dices tú, traen productos de afuera los grandes cadenas y las venden más baratas, las traen. Y tú tienes que aquí hay, ¿cómo se llaman? Yo digo los 3 chanchitos. 3 supermercados, 3 farmacias, 3 bancos, y ellos nos tienen dominados. ¿Por qué chanchito? Ni uno por lo menos. Pero quiere terminar. Respetamos la edad, respetamos la edad, quiere terminar. Perdón, porque acabo de comprender la razón de cómo tener acceso a ese beneficio. Y me da vergüenza. Mira, tú...
porque acabo de entender y ojalá me puedas atender en los próximos días. Ningún problema. Porque no tengo mucha gente, pero lo que sea beneficia a mejoras productivas. Exactamente. Y eso es lo que hace falta. Lo acabo de comprender y me da vergüenza, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Por Sí, favor. pero a mí no solo me da vergüenza, esto es mucho más vergonzoso. El grado, oye, corrígeme, yo no estuve no me invitaron en esta oportunidad, no sé por qué, porque no me quieren mucho seguramente, pero no importa. No importa que no me quieran, yo los quiero a ustedes. Oye, ese dato que dio recién, Juan, es vergonzoso. Eso está en impuesto interno. No, es la concentración económica. Cuando los economistas me da rabia escucharlo, el mercado, si con el mercado no funciona, ¿cómo va a funcionar un mercado donde existe concentración, donde te imponen las condiciones? Si uno grande te compra, te impone las condiciones, no hay capacidad de negociación. El mercado funciona ¿cuándo? Cuando hay capacidad de negociación de las dos partes. Cuando solo el otro impone, no es mercado. Y está todo concentrado, date cuenta. Corrígeme si te des, 98% del total del mercado está concentrado. Solamente el 2% está en las pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí es donde chocamos para el tema de la capacitación. Fíjate que este año los agricultores que se pero tenemos el 47% de la mano de obra. Claro. Pero ese 47, corrígeselo por favor, tiene derecho al 1. No, claro, que lo que pasa es que hay una... No Espera. Porque no es menor, porque claro, cuando uno dice microempresa o pequeña y mediana empresa, por ejemplo, están los de renta presunta, los taxistas, que son un gran número de empresas individuales o RUT, ¿no es cierto? Los camioneros, por supuesto. Lo que mencionó recién. Pero, por ejemplo, los taxistas, lamentablemente, no tienen derecho a la franquicia tributaria por esta ley. Entonces, cuando uno dice, oye, no tienen, porque son renta presunta. Es un tema de la ley. Pero mira, entonces, el que tiene un boliche tiene contabilidad, lleva las cosas y ese no tiene derecho. De esos hay 234.000 que están siendo capacitados con la franquicia tributaria. Deben ser 50.000, ya. Claro, por eso digo, pero el resto no, las pymes no. Pero lo que te quiero transmitir es que efectivamente la franquicia tributaria la utilizan las grandes empresas. Porque está hecho para las grandes empresas, no está hecho para las pymes. Está diseñado. Sí. No, pero tienes derecho a un porcentaje menor. Espera, es que yo creo que ahí se suman dos variables, porque es un punto que plantea Juan, que siempre se expone en las reuniones del Servicio de Impuesto Interno, algunos gremios, etcétera, sobre todo lo hemos discutido con Héctor Sandoval 1000 veces. Efectivamente, uno se analiza la franquicia tributaria, hoy día gran proporción de la franquicia tributaria está en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas pueden destinar a que el trabajador salga, tenga turno, tienen financiamiento. Y consideran importante el capital humano, porque y además si no son tontos. Hay una cultura, y además entienden este tema del beneficio tributario. Entonces el tipo aprendió hace mucho rato que si hace capacitación va a recuperar. Pero este 1% fue hecho para las grandes empresas, no para las pequeñas. Es que para allá voy. La pregunta es, ¿por qué una pequeña empresa no podría ocuparlo? Porque entonces, la razón es... no alcanza para nada, pues. Entonces, ahí está el problema. Claro, que el 1% es muy bajo. Entonces, por eso, antiguamente es la ley aseguraba 13 UTM mínimo para, no importa que tú tuvieras un trabajador, te aseguraba 13 UTM que te aseguraba al menos 100 horas de capacitación. Eso, lamentablemente, los parlamentarios lo cambiaron. Entonces, ¿Lo sacaron eso? Lo sacaron en el 2004. ¿Y ahora no tienen derecho a un mínimo? Hay 7 como mínimo, pero 7 es muy poco, entonces no se ocupa. Pero habían 13, podríamos volver a una modificación legal que asegure el 13. Adicionalmente, culturalmente, el microempresario dice, ¿para qué lo voy a capacitar si se va a ir? Entonces no utiliza la franquicia tributaria. Es una mentalidad que tenemos que cambiar. Además, hay que sumar el factor de que si yo soy un microempresario y trabajo yo y mi hijo, por ejemplo, mando a capacitar a mi hijo, el 50% de la compañía ya no está. No es lo mismo que pasa en la empresa. Se pueden hacer otras cosas. Y además está el problema del financiamiento, que hoy día el microempresario siempre está muy apretado los costos, entonces dice, entre pagar el leasing, la luz, el IVA, las imposiciones y pagar por un curso de capacitación, generalmente lo que hace el microempresario es que ordena las prioridades y este curso de capacitación queda al final. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los OTIC en contrapartida? Uno, generamos sistemas de financiamiento al microempresario. Entonces, usted es microempresario, yo le digo, es que no tengo plata, lo ayudamos y le financiamos el aporte para que usted pueda recuperar la franquicia tributaria. Hoy día es que no puedo sacar a la persona del puesto de trabajo. Le ofrecemos un curso a través de e-learning, a través de internet, para que la persona no tenga que... Hemos tratado de facilitar, le hemos tratado de hacer el cambio cultural. Pero en esto recojo el guante, Juan, y te digo, no es que el sistema esté diseñado para las grandes empresas. Lo que pasa es que las grandes empresas vieron mucho antes, porque tienen más recursos, más profesionales, que hay un beneficio,
que lo pueden ocupar. La pregunta es por qué el PYME no ve ese beneficio. Y ahí es donde te recuerdo que, y tú lo sabes muy bien, Roberto, en su momento había un OTEC de PYME, ¿te acuerdas? Sí. Un Corca PYME, y llegó a ser 9.000 millones de intermediación de franquicia tributaria. Vamos a comerciales y ya volvemos con más noticias que usted tiene derecho a capacitar a sus trabajadores. No cabe ninguna duda que el compromiso lo hemos cumplido. Hemos discrepado, hemos tenido pensamientos distintos de cada sector. Efectivamente, de alguna manera nos duele, algunas políticas de Estado nos duele de forma también que afectan muchísimo el capital humano. Pero en el caso particular, Michelle ha dado y reconoce mi amigo Carlos Amín que ha estado en clase casi, porque está casi convencido que mañana tiene que capacitar a sus trabajadores. Pero para mi opinión, todavía que las pymes, para mí, lo consideran como un gasto y las grandes empresas lo consideran como una inversión, que le están regalando una plata para invertir en capital humano. No te queda ese gusto amargo que a veces claro, es un gasto, dice y lo que te contaba hace un rato, que culturalmente de repente uno dice, oye, ¿para qué lo voy a capacitar si se va a ir o me va a pedir aumento? Es una cuestión cultural que entre todos tenemos que cambiar, los productores nacionales, los dirigentes gremiales, como el caso de Juan, y hay que, que enfocar este recurso en las personas que más lo necesitan, porque muchas veces se da esta dualidad o esta controversia artificial entre, claro, que lo ocupan los grandes empresarios o los pequeños. Pero, por ejemplo, yo siempre le decía al director anterior del CENSE, está bien, pero entre un cajero de Walmart y un cajero de la panadería de la esquina, el tipo gana lo mismo, manda a sus niños al mismo colegio, viven en la misma... Si el beneficio aquí es para el trabajador, más que para la empresa. La empresa es un canal, pero lo importante es llegar a ese trabajador. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que tiene mucha razón Juan, y ahí hay un déficit, una deuda nuestra del sistema, y ahí también, como Carlos confieso, que no sé, es que tenemos que hacer un esfuerzo mayor por llegar a la pyme, y eso significa más información, más financiamiento, más recursos, ver sistemas donde las grandes sean más solidarias con los pequeños, etcétera, etcétera. Colocarlo ahí, hacer un esfuerzo mayor y usar la cabeza. Mira, a propósito de la cabeza... No, todavía no. Me hiciste la pasada que todavía que me gustaría... No, que reconocer un exdirector del CENSE que era Pedro Goich. Pedro, claro. A mí nunca más se me va a olvidar que Pedro, y tenía toda la razón, que cada vez que yo capacito a un trabajador, lo que le queda en esta cabeza al trabajador es inexpropiable, le decía. Ese capital es del trabajador. Cuando el trabajador se va con ese conocimiento adquirido. Hoy día más que nunca. Dese cuenta de lo importante del conocimiento. Por eso que se llamaba mano obra, porque todos estábamos moviendo sacos. Hoy día lo mueva la grúa horquilla. Y para manejar la grúa horquilla, la persona requiere conocimiento. Y se logra a través de la capacitación. Que bien he dicho, soy gran publicista. Y la certificación. De la certificación. También la franquicia tributaria permite, por ejemplo, pagar licencia habilitante. Hay cursos de capacitación que en el caso tuyo, Juan, tú sabes, pagan el curso y además la licencia. Claro. De matar que dejan al trabajador. No, el tipo lo dejan con la herramienta. Con la certificación, el curso. Que también se hacía cuando se enseña a soldar. Se le entregaba la herramienta, ¿verdad? Y así sucesivamente, para los gaffiters también. Efectivamente, esta herramienta, que es un subsidio del Estado, tenemos que mejor utilizarla. Y eso es un deber del mundo de la empresa. Quiero insistir en eso, es un deber nuestro. Y voy a hacer un testimonio, que lo digo en muchos programas. Yo visité una fábrica alemana, el alemán tenía con el sistema dual unos 100 trabajadores, y cuando le pregunto yo qué va a hacer con esos 100 trabajadores, 10% se queda en la empresa, el otro 90% tiene que buscar mercado. ¿Y quién paga esto? La empresa. ¿Y de qué? Porque yo lo hago por Alemania, dijo. Yo lo hago por Alemania. Mira ese concepto. Un concepto completamente distinto. Totalmente distinto, ¿verdad? Que cuando te contestan, claro, cuando capacita y se me va, al alemán no le interesa eso. Él lo hace por el país. Y eso yo creo que hay que modificarlo. Efectivamente, aquí hay ¿cómo se llama? Una calavera. Claro. Quisiera dejar unos 10 minutos para conversar con ustedes y por favor, corríjanme de alguna manera. A mí, últimamente, he estado tratando de hacer una cosa que se llama los inmortales. Y voy a justificar mi razón. No puede ser que este país
existe historia del mundo político, historia de la cultura, etcétera, etcétera. Este país se construyó con alguien. Todos estos edificios que hay alrededor del Hotel Marriott, donde se hace este programa, alguien lo hizo. Alguien transportó el cemento, alguien puso las cañerías, etcétera, etcétera. Eso lo hicieron los empresarios. Y los empresarios no tenemos historia. ¿A dónde está la historia de nuestros... El caso particular de tu papá, que era dentista y se le ocurrió hacer rosa mosqueta. ¿A dónde va a quedar? Seguramente los futuros nietos se van a olvidar totalmente, porque no hay capacidad. Tenemos que hacer historia. Y eso los mexicanos sí que lo tienen. Los mexicanos dicen, la gente no muere. Muere la parte carnal. Pero mientras se mantenga en la memoria y no se desvanece, la persona está viva. Por eso que Bernardo Higgins está vivo. Por eso que Einstein está vivo, porque está en la memoria nuestra. Pero no está en la historia de nuestros empresarios. Y eso es culpa nuestra también. Y tenemos que corregir ese hecho. Y estamos haciendo un esfuerzo. Y vamos a hacer, tratando de hacerlo con el canal TVEX, que hemos hablado con el jefe Máximo y David en esto. Es muy importante que nos apoyen, porque efectivamente tenemos que hacerlo en un canal. Hoy día la información queda en las redes, que se llama. En las redes que están en las nubes, están en el YouTube, están en los canales, etcétera. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. No puede ser de un grupo pequeño de empresarios. Y recordar solamente algunos. Tenemos que hacer una verdadera historia de nuestro país. Y generalmente ahí es donde calza mi opinión personal, los nidos. ¿A dónde se constituyen gran parte de los empresarios en nuestro país? En las asociaciones gremiales, en la asociación de transporte, por ejemplo, de camiones. Ahí es donde el transportista se siente acogido, como un nido. Y por eso es que es importante también dar a conocer lo que hacen las asociaciones gremiales. Si las asociaciones gremiales sirven de apoyo. Yo siempre pongo el caso particular de ustedes. No cabe ninguna duda que el camionero no se siente solo. Y yo siempre pongo el caso de Asimet, porque cuando teníamos Fantuzzi estábamos en Asimet. Asimet tiene caja de compensación, tiene colegio chileno-alemán, tiene un OTEC que compite con el hombre que al lado. Entonces, ese empresario metalúrgico se acerca a la asociación gremial. Es un nido. Y estos son los inmortales también, nido de inmortales. Por eso yo hago un llamado que nos apoyen en esta nueva iniciativa de poner al mejor nivel a los empresarios. No puede ser que estemos solamente con el 10% de aprobación. Ahí me están llamando para retarme. El 10% de aprobación. Los políticos tienen un 10%. Nosotros tenemos que corregir. Los políticos harán sus comunicaciones de forma distinta que nosotros, pero es fundamental que el chileno sienta que los empresarios se la han jugado y que este país ha crecido gracias a ellos. Si los políticos dictan políticas, pero alguien tiene que hacer la tarea después, y la tarea lo hace en el mundo empresarial. Yo no sé si ustedes quieren comentar, porque yo realmente... y traje, yo no sé si se puede ver ¿se puede ver en pantalla? No. Ahí está, hay una cabeza que hay que regarla todos los días. Efectivamente. Si no regamos la cabeza, esa cabeza se va a secar. Esa rama se va a secar. Si nosotros no nos regamos con información, la memoria de todos los chilenos, esa memoria de ese empresario también se va a secar. Y por eso que uno de los símbolos del programa queremos hacerlo, que hay que regar la memoria con agua y la memoria también con información, que para mí es fundamental. Y ahora sí que dejo abierto la conversación. Roberto, tú me hablaste hace un tiempo atrás de los inmortales. Yo te dije que estaba armando la estructura de un libro con mis vivencias, porque esto nace en mi familia. Mi abuelo era inmigrante libanés y se formó la familia Amin porque le cambiaron el apellido. Amin era su segundo nombre, se lo cambiaron, Amin apellido, nació ahí. Igual era el primero. Sabag.
Que no tenemos nada que ver con el senador, el diputado, pariente, pero no tenemos de sangre sí, pero de nombre no. De cercanía no somos. Yo he ido al Líbano un par de veces, recibí un premio en el Líbano como nieto de migrantes que se han hecho cosas de trayectoria para el mundo y me sentí muy orgulloso y muy emocionado. Vino el primer ministro a Chile, nos llevó, nos invitó a un grupo. Pero esto va más atrás, esto va de nuestra historia, Roberto. Si nosotros no respetamos nuestra historia, no podemos construir un futuro. Tú hablabas recién de los alemanes que por su patria, hablaste de una plaza recién también. Yo te digo, y nuestra Plaza Italia, teníamos ahí al general Baquedano, que gracias a él se ganó la guerra del Pacífico, y no queríamos destruirlo. O sea, estamos enfermos. Tenemos que resolver el problema fuerte, de raíz. La juventud es muy buena, muy necesaria, pero nosotros no estamos de más. Nos sobramos. Ellos deben aprender de nosotros y debemos buscar el equilibrio razonable para poder construir el futuro del país. Mi padre fue el primer productor de Rosa Mosqueta en el mundo. Yo voy a escribir ese libro y ahora en febrero, cuando la empresa cumpla 50 años, va a salir la línea Dr. Amin. Está buena esa. Porque ese es su nombre, ya está registrada la marca en Chile, en China, en otra parte, para que todo el mundo sepa que hubo un Dr. Amin en Chile que descubrió la Rosa Mosqueta y que la transformó en producto y se vende. Para que mis nietos o mis bisnietos el día de mañana digan, oye, el abuelo hizo esto, ¿qué hago de ser yo? Y existe una motivación, un despertar de inquietud y de iniciativa que nos hace falta a todos. Y una retroalimentación de orgullo de tener el apellido. Y cuando me mencionaste el tema de los inmortales, yo te dije, quiero hacer esto, me dijiste, perfecto. ¿Cómo seguimos haciendo eso? Recordando nuestro pasado, nuestras glorias de guerra, de descubrimientos, de beneficios de la salud o de desarrollos comerciales, lo que sea. No esconderlo, destacarlo y darle fuerza. ¿Puedo polemizar un poco? Sí, por favor. A mí me llama mucho la atención, pero cuando tomaste el caso de la Plaza Italia. Efectivamente, eso es parte de la historia. Nuestra historia está casi desvanecida. Nuestra historia como empresario. Sí. La parte política tiene su propia historia, tiene sus propios libros, los militares tienen sus libros, tienen su historia. Yo hoy día estoy un poco en contra de los libros por razones obvias, porque con menos recursos el libro cuesta más leerlo. Esto es más fácil porque queda en la nube queda en la Biblioteca Mundial, se puede transmitir a través de cápsulas, especialmente para la familia, otras cápsulas para los trabajadores, otras cápsulas para los clientes, etcétera. Uno puede hacer muchas cosas hoy día con el mundo virtual. El mundo virtual te está dando una facilidad enorme de comunicar correctamente. Si no somos y no aprovechamos esta oportunidad, nuestra memoria se va a desvanecer. No puede ser que el otro día en un sector agrícola le pregunté cuál fue el exportador más importante del sector agrícola en frutas, el que abrió las puertas para Europa. Tu compatriota. Claro. Oye, ya se habían olvidado. Pero él tenía un programa de televisión que salía siempre. Sí, David del Curto. Claro. El señor de las paltas. También todo el mundo se olvidó del señor de las paltas. Recareo Osa. ¿Por qué? Yo aprendí del Recareo Osa que tiene que gustarme a lo que hago. Él a los 85 años abría su oficina y la cerraba todos los días. Y eso lo aprendí en un congreso que se organizó el año 76 de 86 de jóvenes y viejos empresarios, donde aprendimos de los viejos. Él decía que se levantaba en la mañana. ¿Qué voy a hacer hoy día? Era el primero en llegar a su oficina y el último en irse, porque le gustaba lo que hacía, amaba su trabajo. Hasta los 85 años seguía plantando palmas, viejo. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, yo te aseguro que no sé Ernesto Ayala,
grandes viejos baluartes de nuestro desarrollo industrial. Ernesto Ayala está seguro que sale a la calle y le pregunta al 99% de los chilenos y no tiene idea que Ernesto Ayala. Pongámosle en la calle su nombre en vez de un político que no sirve para nada. No, los políticos tienen. No, ahí sí que salen defensa los políticos. Porque yo tuve hermano político. Sí, pero una calle no va, pues no 10, pues. Salgan. Pero tenemos que hacer historia por eso, las calles, por ejemplo. Fíjate que nosotros cuando teníamos Fantuzzi, adentro de los galpones se forman calles. Eran todos con nombres de trabajadores que habían muerto dentro del Fantuzzi, ¿verdad? No muertos como trabajadores, sino que muertos físicamente. ¿Por qué? Porque hay que recordarlo. Hay que recordarlo, pero eso es culpa nuestra, por favor. No le responsabilicemos a otro. Realmente uno le echa la culpa a otro. No, tenemos que hacerlo nosotros. Claro, pero hay un sentido de trascendencia que es determinante, lo decía Carlos y un poco también Juan hace un rato, que es este tema cultural, porque cuando un joven, más allá de lo que tiene como experiencia, ve que en Chile somos los primeros productores los que descubrimos la rosa mosqueta, hay una innovación. Las culturas más anglosajonas, los gringos particularmente, valoran mucho el tema de la innovación. Entonces, si Rockefeller era millonario, hace un Rockefeller Center y todo el mundo hasta el día de hoy sabe quién es Rockefeller. Hay una cultura de inversión en biblioteca, etcétera, etcétera, que lo que hacen es hacer trascender este cuento. Y la trascendencia, a mi juicio, Roberto, de nuevo vinculando al capital humano, tiene la lógica de decirle a un joven hoy día, mira, se puede. Nosotros fuimos los primeros en esto. Así que tú puedes ser primero en algo también. Te coloco un ejemplo que tú lo comentaste al pasar hace un rato. Si yo le pregunto a la gente qué es Yedimar, va a decir Turbus. Pero muy poca gente sabe qué significa Jesús Díaz Martínez. Yedimar, que era el papá... exactamente, Jesús Díaz Martínez, que era el fundador, que también partió con un búho. Entonces, es una historia, es decir, una persona que cree en el emprendimiento, que no es fácil, tú que has sido empresario lo sabes de sobra, que cree en el emprendimiento, sabe que es capaz y a pesar de todas las batallas que tenga, va a lograr triunfar. Porque lamentablemente, culturalmente, nuestros jóvenes que dicen hoy día, no, yo quiero ser ejecutivo de una gran empresa. Y nos quejamos de la concentración, lo conversábamos un rato, de los 3 chanchitos, tú lo comentabas. Pero todos los cabros hoy día salen de la universidad y ¿qué quieren? Irse a una gran corporación a trabajar como ejecutivo. No quieren ser emprendedores, no quieren ser innovadores, no quieren correr riesgo. Y ahí está el desafío cultural que tenemos. Sí, pero yo quiero salir, faltan 3 minutos y yo quiero dejarle la libertad a mi amigo Juan. ¿Cuál es la piedra en el zapato que tienen hoy día los camioneros? ¿Qué quieren ustedes en el corto plazo para resolver problemas que seguramente son generados a veces por la situación económica interna de nuestro país? Que manejemos la carga nosotros, no la manejen terceros. ¿Cómo Ese es el tema, porque los pequeños transportistas no tienen la capacidad de negociar con conglomerados grandes. Por lo tanto, entonces, él aparece un tercero que tiene contacto en la gran empresa y le maneja el trabajo. No. Pero el tema es, mira, yo estoy en un partido X y los jóvenes del partido no conocían a sus próceres. Ni del partido. Eso es impresionante. Impresionante. Salvo uno o dos, pero ellos piensan que el mundo es ahora. No hubo nada para atrás. Entonces, y en el sector nuestro hay mucha tercera, cuarta generación de camioneros. Pero es culpa de uno. Yo no le echaría la culpa a las generaciones nuevas. Hay que regarla. Yo tengo casos de camioneros que su hijo, con mucho esfuerzo, lo hicieron profesionales. Y sonó la cadena del negocio. El encadenamiento futuro. Claro, porque ellos no quieren ser camioneros. Dramas, porque tengo 3, 4 camiones y ¿quién me dice que estoy viejo? En cambio hay otros que han continuado los muchachos como camioneros, se educaron, pero han seguido como camioneros con profesión y le ha ido mucho mejor. Uno tiene que sentirse orgulloso de lo que hace. Lamentablemente llegó el momento de despedirnos. Ha sido un programa, como me comprometí, muy diverso y como dice mi amigo Rorro, ha sido uno de los programas mejores que hemos dado. Efectivamente, casi nos agarramos a combo, pero a combo en forma sana.